Ok, entonces les voy a compartir ahora. Bueno, en las clases anteriores habíamos estado hablando un poco sobre el diseño de los trabajos de investigación, ya habíamos hablado algo de la problemática, la metodología, cómo lo vamos realizando, el planteamiento de los objetivos y nos corresponde el poder ir avanzando en la redacción de las hipótesis variables, sobre todo para algunos tipos de investigaciones, algunos tipos de proyectos, que era justamente lo que habíamos visto en las clases anteriores, cuáles son los que podrían utilizarse o los podrían necesitar en la redacción de una hipótesis. Entonces partimos de la concepción. ¿Qué es una hipótesis? Generalmente son concepciones que van a expresar una posible relación, que puede ser entre dos o más variables y que es justamente lo que vamos nosotros a medir con este proyecto de investigación. Dan generalmente una respuesta tentativa a la pregunta de investigación y dependiendo de cómo se las vaya a ir planteando, nos van a ir orientando también cómo va a realizarse el trabajo de investigación. Entonces, algunas de las formas más comunes para poderlas expresar son como tipo relación causa, ¿no? Como que fuera la causa. Entonces, un ejemplo que les he colocado aquí nos indica, la obesidad es causada por un exceso de carbohidratos. Entonces, tenemos una causa y una consecuencia, ¿no es cierto? Una relación muy establecida de cuál es la variable que produce la causa, cuál es la variable que nos ocasiona el efecto. Puede también hacer esta otra relación, efecto-consecuencia. Entonces, yo puedo plantear 150 minutos semanales de actividad física aeróbica reduce el riesgo de presentar diabetes tipo 2. Es decir, hay un efecto y como tal, de ese efecto, de esa actividad, hay una consecuencia. También es otra forma de plantear una hipótesis. También podemos oye, proponernos el que haya asociación, ¿no es cierto? Y yo puedo decir, el estado nutricional de los adolescentes incide en su rendimiento académico. Entonces yo ahí estoy haciendo un proceso de asociación. No estoy indicando que sea la causa el estado nutricional del mal rendimiento, sino que se asocian estas dos variables, o sea, que tienen relación. Ahora, ¿para qué nos sirve como tal el poder plantearnos una hipótesis? Como les decía al inicio, nos orientan para dónde va a ir ese trabajo de investigación. En el caso del último ejemplo que tenemos, el bajo rendimiento de los alumnos se debe a la actuación del docente. Entonces, ¿hacia dónde va a ir orientada principalmente mi investigación? Es averiguar la actuación del docente, porque de esto va a depender lo que yo voy a medir, el bajo rendimiento. ¿Y qué nos ayuda una hipótesis? Nos va a ayudar a probar teorías. Entonces, esto significa que los pasos previos que yo había realizado en mi trabajo de investigación, como problematizar, revisar el proceso de la literatura, identificar incluso cuál es el enfoque de investigación que yo le quiero dar, los objetivos, ya me orientaban hacia cuál es la teoría que hay, qué es lo que se está diciendo sobre el problema. Entonces, yo voy a comprobar eso. Y también nos sirven para poder generar una nueva teoría en base al análisis que se hace, es decir, poder dar una nueva explicación sobre esta población que yo estoy investigando y que podría ser también un aporte importante. Ahora, ¿cuándo vamos a plantear una hipótesis? Siempre, generalmente cuando son investigaciones más de tipo investigativo o de intervención. Cuando yo estoy, por ejemplo, en investigaciones de nivel explicativo, yo podría plantear una hipótesis siempre y cuando yo quiera establecer relación causal, ¿sí? O cuando son investigaciones descriptivas, generalmente no se plantea hipótesis, pero yo cuando estoy planteando un trabajo descriptivo, yo tengo una idea de lo que yo pienso que voy a encontrar en el trabajo. Por ejemplo, yo quiero investigar cuál será la tasa de consumo de alcohol en la población lojana. Yo voy a investigar eso y eso sería un trabajo de tipo descriptivo, pero yo intuyo de que la tasa del consumo es alta. Yo lo que quiero es ir como que dice a comprobar eso. O sea, yo quiero investigar eso porque yo intuyo que es alta.
Pero como es un trabajo descriptivo, esto no se plantea como hipótesis. Pero mi investigación, como que dice, se anima por eso, porque yo veo que hay un alto consumo. Lo que voy a hacer es, con la investigación, establecer si en realidad existe un alto consumo en la población en general. ¿Cuáles otras no? Cuando son exploratorias, no se plantea hipótesis. Entonces, ¿cuándo sí las planteamos? Cuando sean trabajos de tipo investigativo, experimental o de correlación, analíticos o correlacionales. Ahí sí, yo necesito plantearme una hipótesis. Y entonces, las hipótesis, según el trabajo de investigación, pueden ser explicativas, predictivas, y estas a su vez subclasificarse en experimentales o no experimentales, pueden ser comparativas, igualmente con una subclasificación de experimental, no experimental, direccional o no direccional, pueden ser correlacionales o puede ser descriptiva. Y junto a estas, siempre yo, como investigador, me planteo una hipótesis alternativa o una hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el momento en que yo realizo mi trabajo de investigación, si bien yo digo que voy a buscar que comprobar la hipótesis que yo me estoy planteando, pero también la posibilidad es que cuando yo termine de hacer el análisis del estudio, esa hipótesis no se compruebe. Entonces, como investigador, ¿qué hago? Yo tomo una hipótesis alternativa. Es decir, yo voy a decir que un mayor índice de masa corporal tiene riesgo para desarrollar diabetes, pero puede ser que yo haga mi estudio y no se compruebe eso. Entonces yo tengo que tener una alternativa que el índice de masa corporal elevado no tiene relación con la presentación de la diabetes. Entonces me planteo tanto una hipótesis alternativa como una hipótesis nula. Y las vamos a ir viendo paso a paso. Por ejemplo, en el caso de que sea una hipótesis explicativa, ¿qué generalmente va a explicar esto? La relación de un hecho. Entonces, una hipótesis explicativa pudiera ser de este tipo. El mayor índice de accidentes de tránsito en la ciudad de Loja es por impericia de los conductores. ¿Qué estoy haciendo aquí? Explicando por qué se produce el proceso. Lo que yo voy a comprobar es cuando haga el proceso de investigación. Una predictiva. ¿Qué es lo que me plantea esta? Un posible efecto o consecuencia. Un ejemplo de esto, los pacientes con diabetes tipo 2 sin tratamiento adecuado y sedentario tienen 20% más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular en los próximos 10 años. Es decir, parto de un hecho y hago la proyección de lo que pudiera pasar. ¿Qué otro tipo? Las experimentales que decíamos. La administración de 500 miligramos por día de omega 3 durante 3 meses aumenta los niveles de HDL. Aquí la redacción se me ha ido al revés. Entonces, experimental, ¿por qué? Porque para yo saber si después de 3 meses de tratamiento con 500 miligramos de omega 3, saber si aumentó el HDL, yo tengo que hacer una medición, inmediatamente una medición previa, aplicar los 500 miligramos 3 meses y hacer una medición posterior. La no experimental, por ejemplo, pudiera ser la falta de empleo ocasiona delincuencia. Aquí no voy a aplicar ninguna prueba, ni pre ni post, solamente esta relación. Vamos con las otras, las de tipo comparativa. ¿Qué es lo que hacen estas? Contrastan resultados de grupos en condiciones diferentes. De estas igual tenemos subgrupos. La experimental, entonces puedo decir yo, el grupo que tomó nivelación tendrá mejores puntajes en la prueba de ingreso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tiene que haber un grupo que haya tomado nivelación, tiene que haber un grupo que no tomó nivelación y yo tengo que medir luego cuál es su puntaje en la prueba de ingreso en ambos grupos para poder establecer si es que yo tomo o no esta hipótesis experimental. O pudiera ser no experimental. El grupo que tiene prácticas de externado en la mañana tiene mejor promedio que los que tienen prácticas en la noche. Aquí yo no voy a hacer ni un pre ni post, solo voy a medir en la mañana cómo les va, en la tarde cómo les va. Y establezco si es que estoy o no comprobando la hipótesis. Ahora, direccional. Indica la tendencia de los resultados. Entonces yo puedo decir, el grupo A tendrá mejores calificaciones que el grupo B. Es decir, ya digo cuál será la orientación y en qué grupo. O no direccional.
Lo que dice, existirá diferencia en el promedio de los estudiantes del grupo A y del grupo B, pero no digo cuál tendrá mejor como en el caso anterior, ni cuál será peor, solamente que habrá diferencias. Vamos con las correlacionales. Estas que suponen una relación estadística entre las variables. Entonces yo puedo decir, mientras mayores horas de práctica en el externado, más altas calificaciones en el examen de habilitación profesional. Estoy estableciendo que su calificación en el examen profesional depende del número de horas. Las descriptivas, en cambio, expresan relación no causal entre las variables. Entonces yo puedo decir, a diferencia de los hombres, las mujeres facturan mucho dinero luego de una ruptura amorosa. Aquí no hay una relación causal, solamente establezco que existe esta posibilidad. Vamos con las del otro tipo, alternativas. Estas plantean generalmente una opción distinta a la investigación. Y es lo que les decía, siempre como investigadores nos vamos a plantear una hipótesis de investigación que es a la cual nosotros queremos comprobar en el trabajo de investigación. Pero junto con esta, yo me planteo una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. Entonces, en la vamos con la hipótesis de investigación. Yo digo que la administración de 10 miligramos de enalapril por día reduce la presión arterial. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que yo haga el estudio y realmente no encuentre que haya efectos, que no haya reducción. Entonces, tengo que tener en consideración esa posibilidad en estudio. Entonces, mi hipótesis alternativa sería que la administración de 10 miligramos de enalapril no tiene efecto sobre la presión arterial. ¿Sí? Entonces, este tipo de hipótesis siempre tiene que estar planteado. Yo siempre tengo que tener como decir, ¿qué pasaría si no se comprueba la hipótesis? Entonces, tengo yo una hipótesis alternativa. Y cuando haga mi análisis, cuando yo haga todo el proceso de análisis estadístico de los datos, entonces yo puedo decir, acepto la hipótesis de investigación o rechazo la hipótesis de investigación y acepto la hipótesis alternativa. Ahora, también puede ser nula. Niega lo supuesto en la hipótesis de investigación. Entonces, yo tengo como hipótesis de investigación, a mayor dosis de enalapril por día, mayor es la reducción de la tensión arterial. Pero ¿cuál sería mi hipótesis nula? Que el incremento de la dosis diaria de enalapril no influye en el porcentaje de reducción de la presión arterial. Es decir, no hay efecto. Yo puedo decir esto, no hay ningún efecto porque esta es una posibilidad que puede pasar, de que yo incremente la dosis y que ya no varíe la presión arterial. Entonces, tengo que tener en cuenta esta alternativa y asimismo, cuando haga el análisis, yo puedo decir, tomo la hipótesis de investigación si es que se comprueba lo que yo estoy planteando o rechazo mi hipótesis y tomo la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Ahora, ¿cómo se van a redactar? Siempre como una afirmación. Es decir, lo que yo planteo es como que eso fuera la verdad. Yo la voy a comprobar luego. Y digo, por ejemplo, el grupo A tendrá mayor puntaje en la prueba de razonamiento numérico que el grupo B. ¿Qué es lo que se debe evitar? Colocar juicios de valor. Por ejemplo, yo no puedo decir que tendrá un resultado más bueno, más malo, ¿no? Evitar estos adjetivos, ¿por qué? Porque luego yo tengo que comprobarlo numéricamente, estadísticamente. Y entonces, ¿cómo yo compruebo lo bueno, lo malo, lo poco, lo mucho en números, en estadística? Esto está bastante complicado de poderlo comprobar. ¿Qué sí puedo comprobar? Que sea mayor, que sea menor, que sea más alto, que sea más bajo, porque esto sí va a tener un valor numérico, ¿no? Sí puedo decir que redujo la presión en un 20%, que aumentó la presión en un tanto por ciento, o que disminuyó el valor de un medidor biológico, por ejemplo, triglicéridos en 2 puntos, en 3 puntos. Eso sí lo puedo considerar y es numérico y es comprobable, ¿no? Pero estos adjetivos, bueno o malo, no los puedo comprobar. Entonces, estos evitarlos cuando se haga el proceso de redacción. Y tiene que ser siempre en correlación la hipótesis con el problema.
Porque entonces ahí es como que va encajando todo el esqueleto de la investigación y todo va dirigido a que yo vaya encaminada a buscar estos resultados con esta metodología que yo estoy planteando, resolver este problema y dar respuesta a esta hipótesis. Entonces, si mi problema de investigación sería, ¿cuál será el efecto voy a leerlo bien, cuál será el efecto del tratamiento de metformina, 1 gramo por día sobre el índice de masa corporal? La hipótesis que está en correlación con esto me diría el tratamiento de metformina de 1 gramo por día reducirá el índice de masa corporal 2 puntos luego de un tratamiento de 3 meses. Entonces tengo muy exacto qué es lo que yo voy a medir en el momento de que haga el análisis de los datos. Ahora, parte de poder ya determinar la hipótesis es haber determinado variables, dimensiones e indicadores. Y lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es una variable? Una característica o cualidad, magnitud o cantidad, que es la que va a sufrir cambios en el momento en que yo haga el proceso de investigación o cuando haga una intervención y que va a ser mi sujeto de análisis, mi objeto de análisis, ¿sí? Yo voy a poderlo medir, voy a poder manipular o también yo tengo que controlar esas variables y poder establecer si después se dio o no la correlación, cómo resultaron como las mediciones, todo. Entonces, ¿a qué hacen referencia las variables? Puede ser peso, puede ser edad, niveles de insulina, cantidad de fármacos, ¿sí? Puede ser un test, niveles de test, etcétera. Y por su naturaleza, pudieran clasificarse, por ejemplo, en cuantitativas, expresadas siempre en valores numéricos. Y de estos, a su vez, pueden ser discretas, las que se asumen con valores o cifras enteras. Y aquí están los ejemplos. Cantidad de estudiantes. Yo digo, tengo 20 estudiantes, 30 estudiantes. No puedo decir que tengo 20 y medio, ¿sí? Lo mismo, número de hijos. Yo tengo 2 hijos, 3 hijos, un hijo o ningún hijo, ¿no? No puedo decir que tengo 0,5, 1,5 hijos, ¿no? Son cantidades exactas. O pueden ser continuas. Estas sí pueden entonces, perdón, adoptar números fraccionados o decimales. Y aquí tenemos ejemplos, los grados de temperatura, la talla, ¿sí? Estos sí pueden ir con decimales. Pueden ser cualitativas o, como se denominan también categóricas, que son características o tributos que se pueden expresar de forma verbal. Y de estas igual tenemos tipos. Dicotómicas cuando solo tenemos dos opciones. O es masculino o es femenino, ¿sí? No hay otra opción. En las polidicotómicas se manifiestan cuando hay más de dos categorías. Aquí tenemos estos ejemplos claros. Si yo le digo lugar de residencia, hay una posibilidad, hay un montón de posibilidades según cómo yo organice la toma de los datos. El ciclo académico, igual, hay algunas posibilidades. Los niveles de depresión, hay algunas posibilidades. De acuerdo a la función, entonces pueden ser independiente o dependiente. Independiente si es la causa y dependiente si es el efecto. Y asimismo tenemos otros dos tipos. Interviniente, por ejemplo. ¿A qué se le denomina una variable interviniente? Es la que se interpone entre la variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. Y estas se deben considerar por el investigador a pesar de que no sean parte de este proceso de investigación. ¿Por qué? Porque pueden influir en la modificación de lo que yo esté midiendo. Yo puedo decir que el tratamiento de 1 gramo por día de metformina durante 3 meses me va a reducir el índice de masa corporal en 2 puntos, pero yo como investigador tengo que considerar que aunque esa persona tome 1 gramo de metformina todos los días, si no deja de comer la cantidad de carbohidratos exorbitantes que suele comer, no va a bajar ni 1 gramo. Entonces, esta variable puede que yo no la considere en mi estudio, pero esta variable me va a alterar los resultados. Entonces, son variables que yo tengo que considerar en el momento de realizar un análisis. O variables extrañas que se les denomina, que son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Yo puedo decir que si es que se baja el índice de masa corporal, reduce el riesgo de desarrollar diabetes.
Sin embargo, lo que yo no estoy considerando como variable extraña es que esta persona tenga un alto componente hereditario para ser diabético y que entonces, aunque baje de peso, desarrolle resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, estas igual, puede que no sean parte del estudio, pero como investigador tengo que considerarlas, porque a veces sucede que tenemos los resultados y como que no cuadra, ¿no? Son estos como ruidos que nos hace. Ya al analizar los resultados, es parte de estas variables que las tengo que identificar también como investigador. Y entonces, de cada una de las variables, yo voy a ir acotando la dimensión en la que la quiero medir. Y la dimensión va a depender del enfoque que yo como investigador le quiera dar. ¿A qué se refiere la dimensión? Es un elemento integrante y complejo que resulta del análisis de su descomposición. Es decir, yo ya tengo la variable que voy a medir. Y entonces ahora, como quien dice, ¿desde qué óptica yo la voy a mirar? Si yo tengo más o menos este ejemplo, vamos a ver, calidad de servicios en salud. Cuando yo digo calidad de servicios de salud, entonces primero desmenuzo de cuáles servicios. Es el servicio de neonatología, es emergencia, es consulta externa, es clínica, es farmacología, es farmacia. ¿Cuál de los servicios, no es cierto? Y entonces, desde esos servicios, ¿yo qué voy a medir de cada uno de esos servicios? Entonces, aquí tengo que considerar que hay variables que pueden tener diferentes ópticas. Y esto tiene que haber estado ya planteado previamente cuando yo hago el proceso de mi metodología. ¿Desde qué óptica yo voy a mirar esa variable? ¿Sí? Porque puede también que en ese estudio yo pueda mirar algunas ópticas de esa o puede ser que yo solamente me refiera a a una sola de esas miradas. Lo otro es, por ejemplo, esta, ¿no es cierto? Depresión. ¿Desde qué óptica la voy a ver? Hay unas que son más fáciles de identificarlas, por ejemplo, psicológica, ¿no es cierto? Es más fácil ubicarla allí. Si yo digo la variable sexo, ¿de qué dimensión la voy a ver? Lo más usual es dimensión biológica, pero también la pudiera ver desde la dimensión genética. De repente a mí se me ocurre que voy a hacer una determinación genética a ver si es X o XX o XY. Entonces, algunas pueden tener varias visiones, pero yo como investigador escojo cuál de esas voy a ir a considerar. Y entonces, una vez que yo tengo la dimensión, voy ubicándome en el indicador, que es lo que yo voy a medir. Entonces, siguiendo el ejemplo que teníamos, si yo tengo la variable de calidad de servicios, de esta la disminucí y digo voy a ver la calidad del servicio de emergencia. Y en esta calidad de servicio de emergencia, ¿yo qué voy a medir como parte de su dimensión? La estructura. Entonces yo voy a ver allí con qué personal cuento, con qué equipamiento cuento, ¿sí? Voy a ver procesos. Entonces voy a ver cómo se asignan los turnos en emergencia, cómo es el proceso de ingreso de un paciente de emergencia. O voy a ver ahí los resultados. ¿Cuántos pacientes se atendieron al mes? ¿Cuántos casos se resolvieron? ¿Cuántos casos fueron transferidos? Entonces, de cada uno de esos yo establezco mi indicador. Si voy a ver estructura, entonces yo digo cuántos médicos tiene que haber, cuántas enfermeras, cuánto equipamiento, cuánto de esto tiene que haber para un servicio que atiende este tipo de fluidos o este tipo de fluencia de pacientes. Los procesos, entonces voy a ver cuántos están demorando en atender pacientes de emergencia o cómo se realizó el triaje. En resultados, yo digo tasas, ¿no? ¿Cuánto se atendió al mes? Y entonces voy estableciendo los resultados. Ya voy diciéndome entonces qué voy a medir y obvio con qué lo voy a medir. Acá sí tengo esta variable de presión y ya digo que la voy a ver en su dimensión psicológica. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador? Yo voy a aplicar ese test de Beck, que es un reactivo psicológico, y ya tengo la puntuación. Entonces, Beck me dice que todos los que tienen mayor a 13 puntos tienen depresión. Ya tengo el indicador y cómo voy a medir. Si tengo esta variable sexo y la voy a ver por esta dimensión biológica, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Les voy a pedir que se autoidentifique. Y ya tengo esta variable, porque no voy a hacer determinación de caracteres XX o XY, ¿no? Entonces, con este cuadrito yo me voy orientando ya a que la metodología me cuadre exactamente con la dimensión que yo voy a ver de la variable que yo me he planteado en la investigación. Y aquí un ejemplo de lo que sería un cuadro básico de operacionalización de variables. Este cuadro puede variar porque depende de el mayor o menor análisis que un investigador quiera hacer.
Pero esto es como lo mínimo básico para una investigación tipo. Entonces, identifico la variable, le doy la definición y aquí la definición, le doy la definición que yo como investigador adapto o quiero medir hacia lo que yo la voy a investigar, ¿no? Entonces, a veces incluso son conceptos propios que se establecen de, obviamente, la revisión de la literatura. O si es que ya hay un concepto en la literatura que es el que se adapta a mi investigación, yo lo tomo. Aquí analizo entonces la dimensión, desde donde yo lo voy a mirar. Coloco el indicador, con qué o cómo lo voy a medir. Coloco o establezco la escala. Si es que el indicador tiene una escala, yo coloco la escala. Hay indicadores también que no tienen escala o el indicador como tal ya me establece, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo edad, entonces, ¿cuál va a ser el indicador de la edad? Qué sé yo, la cédula o va a ser el indicador la partida de nacimiento. Entonces, yo ahí puedo hacer grupos de edad o puedo colocar que no existe escala porque los voy a describir todas las edades como tal, ¿no? Sin embargo, si tiene escala, yo puedo establecer, va a ser nominal, va a ser ordinal, va a ser por intervalos. ¿Cómo voy a ir clasificando? Y el tipo lo organizo. ¿Es una variable dependiente? ¿Es una independiente? ¿Es una descriptiva o es una variable interviniente que yo voy a considerar para el proceso de investigación? Y bueno, esto era lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta sobre este proceso. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro esta primera parte? Sí. Bueno, si no hay ninguna duda, yo voy a parar aquí la grabación para que no se me haga muy larga, pero me quedo con ustedes para poder revisar cómo va el avance de sus trabajos. Solo permítanme detener un ratito la grabación. Uy, pausar la grabación.